Bienvenidos. Estamos probando nuestro sonido en este Hola, momento. sonido.
Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nuestra diócesis de Zipaquirá, que es la Iglesia de Cristo, bajo la guía de nuestro obispo, celebra el don que Dios le hace al otorgarle el orden del diaconado a nuestro hermano Jonathan Albeiro Bejarano Vergara. Esta acción litúrgica se realiza gracias al Espíritu Santo y por eso debemos disponer nuestro interior. Participemos activamente. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra señal. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, Solo tú, Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos.
Oh Dios, que enseñaste a los ministros de la Iglesia a servir a los hermanos y no a ser servidos, concede a este siervo tuyo, que te has dignado elegir hoy para el ministerio diaconal, competencia en la acción, perseverancia en la plegaria y mansedumbre en el servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos permite comprender la fuente del sacramento del orden del diaconado. Es Cristo que se hizo servidor de todos para que el diácono siga su ejemplo. Escuchemos la palabra de Dios que ilumina lo que estamos celebrando y que se realiza hoy en el sacramento del orden. Lectura del libro de los Números. En aquellos días Moisés dijo al Señor: ¿por qué haces cargar a tu siervo con todo este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo o lo he dado a luz para que me digas: coge en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí a sus padres? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. Concédeme este favor y no tendré que pasar tales penas. El Señor respondió a Moisés: tráeme 70 ancianos de Israel, que te conste que son ancianos al servicio del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que esperen allá contigo. Apartaré una parte del espíritu que posees y se lo pasaré a ellos, para que se repartan contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Después reunió a los 70 ancianos y los colocó alrededor de la tienda. El Señor bajó en la nube, habló con él y apartando algo del espíritu que poseía se lo pasó a los 70 ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dice sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando,
sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Por tanto, hermanos, escoged 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamemos su nombre con amor. Aleluya, 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 aleluya. Cantemos al Señor, cantemos a nuestro Salvador. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Acérquese el que va a ser ordenado diácono, Jonathan Albeiro Bejarano Vergara. Presente. Reverendísimo Padre, Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diácono a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan y después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los diáconos. Muy queridos hermanos, nos encontramos en esta celebración aquí en nuestra iglesia catedral, la iglesia madre de nuestra diócesis de Zipaquirá. Y nos encontramos para la celebración del sacramento del orden en el grado de diácono. Jonathan Albeiro va a ser ordenado diácono. Por eso escuchábamos nosotros estas lecturas de la palabra de Dios. Jonathan, bautizado, y por lo tanto, discípulo misionero de Cristo nuestro Señor, desde el bautismo, con la confirmación,
que ahora está aquí para recibir la gracia sacramental del orden, para ser ordenado ministro, es decir, un discípulo misionero de Cristo nuestro Señor y de la Iglesia, que recibe una gracia especial de consagración para un servicio especial en la Iglesia y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Será diácono. Y lo será para siempre. Él va a quedar marcado en su interior con esa señal. Es y será diácono. Y un diácono, la palabra, el término diácono significa servidor. Por lo tanto, servidor de Cristo, servidor de la Iglesia. El diácono, como lo escuchábamos en la primera lectura, es un servidor que colabora con el servicio y con la misión del obispo y de su presbiterio, de sus sacerdotes. Y lo especial de este servicio del diácono es la caridad. Por eso escuchábamos ese momento constitutivo del diaconado en la primera comunidad cristiana, donde son los diáconos elegidos para atender en la caridad a esas personas, a esas viudas que en ese momento en la comunidad cristiana necesitaban una atención especial. Es un servidor. Y el Evangelio también nos hablaba de ese servicio. Jesús al final del Evangelio decía claramente a sus discípulos: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los hermanos. El diácono entonces es el que continúa en la vida de la Iglesia y para la Iglesia esa presencia de servicio, de entrega de Jesús mismo. Por eso el diaconado es un sacramento. El sacramento que hace reflejar en la vida de un ministro, de un diácono, hace reflejar a Cristo el servidor. Por eso, no solamente vamos a continuar llamando por su nombre a Albeiro, seguirá llamándose Albeiro, claro, Jonathan Albeiro. Pero a partir de ahora, Jonathan Albeiro tendrá que manifestarse como servidor a imagen de Cristo nuestro Señor, el siervo de Dios, de su Padre, y el siervo para nuestra Iglesia. El servir, el dedicar la vida al servicio de Cristo y de la Iglesia es la identidad de un diácono. Después llegará a ser, por el sacramento de la ordenación, presbítero, sacerdote. Pero él seguirá siendo, después de que comience su ministerio futuro como sacerdote, de todas maneras seguirá siendo un servidor. Tendrá que ser y seguir siendo un servidor. Y un servidor al estilo de Cristo, no al estilo
de un servidor público ni de otra clase de servidor, al estilo, a la manera de Cristo. Y la manera y el estilo de Cristo se nos presenta, por una parte, de una manera plástica, en esa escena del lavatorio de los pies a sus discípulos. Si ustedes me llaman a mí maestro, y lo soy, y he hecho con ustedes este gesto de lavarle los pies, es para que ustedes también hagan lo mismo con los demás. Y esa actitud de servicio, de ser siervo, Jesús la vivirá y nos la manifestará en su cruz. Entonces, el diácono es un discípulo y un misionero de Cristo y de la Iglesia, como siervo que hace y que continúa el servicio de Cristo, especialmente el servicio de la caridad. Jesús, cuando llamó a los apóstoles, y en otros momentos siempre se refirió a esa relación. Los llamó, como dice el Evangelio, para que estuvieran con él, a sus apóstoles, y para enviarlos a predicar. En la vida de Jonathan, en este momento, se comienza a cumplir esta vocación y esta misión, en cuanto Jonathan será ordenado diácono. Y Jesús le dijo también a sus discípulos, a los que buscaban, los que querían seguirlo: el que quiera seguirme, el que quiera servirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Estas palabras de Jesús hoy han de resonar profundamente en el corazón mismo de Jonathan, así como en el corazón de todos nosotros. Y ustedes, queridos hermanos, bautizados y confirmados, de nosotros los bautizados, confirmados y ordenados, como sacerdotes y obispos. Tomar la cruz. Tomar la cruz no es simplemente estar dispuesto a aceptar unos sufrimientos, unas situaciones difíciles. Tomar la cruz y seguir a Cristo es la expresión que Jesús presenta para invitar a los que lo siguen para que donen su vida como Él lo hizo. Y la máxima expresión de la entrega de la vida de Cristo, de su sacrificio, de su amor, de su misericordia por nosotros, fue la cruz, la crucifixión. Y por eso un diácono, como un sacerdote también, va a vivir esa entrega, a tomar esa cruz de al negarse a sí mismo. La cruz salvadora, la cruz que realiza el amor, la cruz que realiza la llamada del Señor. Esa cruz que para un ministro como nosotros se expresa en la vida, en la vivencia permanente, día a día, de los compromisos que adquirimos, unos compromisos que nos pide el Señor y que nos pide la Iglesia. Por eso, en esta mañana, Jonathan va a expresar esa libertad y esa determinación desde este momento y para siempre de seguir a Cristo llevando su cruz, es decir, de seguir a Cristo amando al Padre y amando a los hermanos a través de esos compromisos. El compromiso del celibato. El celibato como elección de vida, en el que se renuncia
a formar una familia, en el que se renuncia a tener una relación de amor con otra persona exclusiva, en la que se renuncia a dejar una familia para entregar y consagrar y servir a Cristo y a la Iglesia a través de esa donación voluntaria, libre, de amor y de entrega total, el celibato. Y la otra manera, como siempre en la Iglesia se ha querido expresar ese seguimiento de Cristo que es fundamental en la vida de un ministro, es el de la obediencia. La obediencia es la renuncia a sí mismo, a sus propios planes, a sus propios proyectos, a sus propios criterios, a sus propias ideas, para asumir todo ello desde el Evangelio, desde la enseñanza de la Iglesia. Solamente en la obediencia y en la medida de esa obediencia se es fiel al Señor. Porque el Señor pidió de sus ministros esa unidad, esa obediencia a Él, la acogida de aquellos que el Señor ha querido colocar como pastores en una iglesia, en la Iglesia Universal, el Santo Padre, el Obispo, el Colegio Episcopal. Es la obediencia como seguimiento de Cristo, como negación de sí mismo, que no es otra cosa sino la disposición real para poder ser eficaz en el desarrollo de los planes de Dios. Y en tercer lugar, la pobreza. Claro, no es un voto tan estricto como el de los consagrados, pero sí actualmente se nos está pidiendo. El Evangelio nos lo pide, la Iglesia nos lo pide, el llevar una vida de pobres según el Espíritu y de pobres imitando a Cristo nuestro Señor, que no tenía dónde reclinar su cabeza. La pobreza como despojo de toda seguridad, de toda riqueza material especialmente, y como expresión de la confianza y de la entrega al Señor, para estar más disponibles con la mente y el corazón para entregarse al servicio del Señor. El discípulo que sigue a Cristo con su cruz, sigue sirviendo en el servicio de Cristo, es por tanto también un servidor de la Iglesia. Y por eso asume desde el diaconado esa misión de servicio, que es el unirse y representar a la Iglesia en la oración propia y oficial de la Iglesia. En nombre de la Iglesia, para el bien de la Iglesia. No hacerlo es una infidelidad a ese servicio. Hacerlo es una manifestación de fidelidad, de entrega, de amor y de misericordia a la Iglesia. Pero ese discípulo también es misionero, claro. Los envió para que estuvieran con él, para que lo siguieran, pero también para enviarlos a predicar. Una misión. La misión del diácono, pues es una misión que va preparando en cierta medida lo que será la misión del sacerdote en el futuro de un diácono. Por eso el diácono, según lo establecido por la Iglesia, es aquel que ya asume en toda su radicalidad la misión del anuncio del Evangelio. Misión que ha de realizar un diácono con su vida personal, con lo que manifiesta
de su vida, de su manera de vivir y con sus palabras, lo que sale de él, de su existencia como palabra, las palabras que pueda pronunciar en los diferentes momentos, pero también la palabra que se manifiesta en la vida misma de un ministro de Cristo y de la Iglesia. Esa misión también será la de acercarse y compartir y de participar en la liturgia de la Iglesia, especialmente con esas disposiciones que un diácono presta al servicio de la misión de la Iglesia como ministro ordinario del bautismo y como servidor de Cristo y de la Iglesia en la celebración eucarística y como servidor de la Iglesia en su oración oficial. Y por último, esa misión que el diácono está llamado a desarrollar a través de la práctica y de la atención para poner por obra el mandamiento del amor, el mandamiento de la caridad. El diácono es aquel que refleja, que ha de reflejar de una manera especial y que no podrá dejarla cuando sea ordenado sacerdote, manifestará la misericordia, el amor, la compasión, la solidaridad de Cristo y de Dios con nosotros y con el mundo, en el ejercicio de la caridad, que es el distintivo del ser diácono, servidor ministro, servidor de Cristo, servidor de la Iglesia, servidor para la humanidad. Vamos a continuar esta celebración eucarística dándole gracias al Señor por el regalo del diaconado para Albeiro, que va a recibirlo en este momento, pero que es un regalo y un don que no es para que él lo guarde y se aproveche solamente, porque es un don para nuestra Iglesia. Hoy recibimos con mucha alegría, con alabanza, con gratitud, para con Dios nuestro Señor, el don que Él nos hace a nuestra Iglesia diocesana de Zipaquirá, y en ella a toda la Iglesia el don de un nuevo ministro, de un nuevo diácono, para el servicio y para el desempeño y la colaboración de la misión de la Iglesia, y especialmente de los que Él ha constituido ministros, Dios nuestro Señor, para el servicio de los demás. Por eso lo acogemos, lo recibimos y sobre todo, como lo vamos a hacer ahora más tarde, dentro de unos instantes vamos a invocar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo descienda sobre él, lo consagre, lo llene de sí y así Jonathan pueda ser ese fiel servidor y signo y manifestación de Cristo siervo para nosotros, para la Iglesia, para todos los hombres. Con estas disposiciones vamos a proseguir nuestra celebración.
Este hermano nuestro, que va a ser ordenado diácono, es invitado por el señor obispo a guardar el celibato por el reino de los cielos. También es examinado en su voluntad para abrazar este grado del orden y llamado a la obediencia, según el querer de Jesucristo y de la Iglesia. Querido hijo Jonathan, has venido libremente a pedir el orden del diaconado. Ejercerás este ministerio observando el celibato, que es a la vez signo y constante estímulo de caridad pastoral y fuente de fecundidad espiritual en el mundo. Movido pues por el amor a Cristo y en una entrega total a Él, vivirás en este estado consagrado al Señor de una manera nueva y más excelsa. Así estarás unido a Cristo de todo corazón. Te dedicarás al servicio de Dios y de los hombres con mayor libertad de ánimo y con mayor entrega podrás así ejercer este ministerio de salvación. De esta manera, por tu conducta y ejemplo, darás testimonio a los hermanos de que Dios debe ser amado sobre todas las cosas, preferido entre todas las personas y servido en todos los hombres nuestros hermanos. Por tanto, ¿quieres ante Dios y ante la Iglesia, en señal de tu entrega a Cristo el Señor, guardar perpetuamente el celibato por el reino de los cielos y para el servicio de Dios y de los hombres? Sí, quiero. El Señor te conceda perseverar en tu santo compromiso. Amén. Querido hijo, antes de entrar en el orden de los diáconos, debes manifestar ante el pueblo tu voluntad de recibir este ministerio. ¿Quieres consagrarte al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Estás dispuesto a desempeñar con humildad y amor el ministerio de diácono como colaborador del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a vivir el ministerio de la fe con alma limpia y de palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieres mantener y fomentar el espíritu de oración que corresponde a tu manera de vida y en este espíritu, según tu estado, cumplir fielmente con la celebración de las liturgias de las horas en nombre de la Iglesia, más aún en nombre de toda la humanidad? Sí, quiero. ¿Quieres imitar siempre en tu vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirás en el altar? Sí, quiero hacerlo con la gracia de Dios. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término.
Ahora entonamos la letanía de los santos, quienes durante su vida terrenal permanecieron en el amor del Señor y ahora contemplan la gloria de Dios. Unidos en oración por este elegido que se postra, expresando su confianza y abandono en Dios, para que pueda responder fielmente en su ministerio diaconal. Permanecemos de pie. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bondadosamente derrame la gracia de su bendición sobre este siervo suyo, a quien ha llamado al sagrado orden de los diáconos.
unción del Espíritu Santo. Nosotros que somos pecadores, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Para que bendigas a este elegido, para que bendigas y santifiques a este elegido, para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido. Jesús, Hijo de Dios vivo, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, Señor y Dios nuestro, escucha nuestras súplicas, confirma con tu gracia este ministerio que realizamos y bendice a quien elegimos para tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Por la imposición de manos y la plegaria de ordenación pronunciada por el obispo, el Espíritu Santo desciende sobre este elegido para que pueda ejercer el ministerio diaconal. Este es momento de gracia infinita y de contemplación en que la Iglesia ora y todos participamos interiormente. Padre Celestial, Dios de poder y sabiduría, que distribuyes las responsabilidades, los oficios y los ministerios, inmutable en ti mismo, todo lo renuevas y ordenas, por tu palabra, tu sabiduría y tu fuerza. Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con tu providencia eterna,
todo lo tienes previsto y concedes en cada momento lo que conviene. Tú haces crecer a la Iglesia, cuerpo de Cristo, y enriquecida con dones diversos, hermosamente construida con miembros distintos y unificada mediante admirable estructura, la edificas como templo de tu gloria. Así estableciste, Señor, que hubiera 3 órdenes de ministros para tu servicio. Del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo y como herencia poseyeran una bendición eterna. Así también en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron 7 hombres de buena fama como auxiliares suyos en el servicio cotidiano. Mediante la oración e imposición de manos, los dedicaron al servicio de los pobres para poder entregarse ellos con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te pedimos, Señor, que mires también con bondad a este siervo tuyo, a quien consagramos para el orden del diaconado al servicio del altar. Envía sobre él, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecido con tu gracia de los 7 dones, desempeñe con fidelidad su ministerio. Derrame sobre él en abundancia todas las virtudes, el amor sincero, la solicitud por los enfermos y los pobres, la autoridad discreta, la pureza sin tacha, una vida siempre según el Espíritu. Cumpla en todo tus mandamientos y que el ejemplo de su castidad suscite la imitación del pueblo santo. Que sostenido por el testimonio de su buena conciencia, persevere firme y constante en Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezca reinar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este hermano nuestro, que ha sido consagrado para el servicio del culto litúrgico, es revestido con los ornamentos propios para el diaconado, estola cruzada y dalmática, distintivos propios de su orden. Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido. Me llamaste, me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. El nuevo diácono recibe el libro de los Evangelios, que proclamará con dignidad y respeto en el anuncio de Jesucristo, nuestro Salvador.
Jonathan, recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Ten presente que debes creer la palabra de Dios que proclamas y hacer de ella norma de tu vida. El abrazo de paz del señor obispo al nuevo ministro ordenado es un signo de acogida paternal y de bienvenida al trabajo pastoral que compartirán juntos en el servicio de Cristo y de la Iglesia. Los diáconos presentes también lo reciben con un abrazo fraternal. Bueno, que el Señor te bendiga, el Espíritu Santo te haga fiel. Felicitaciones. Los dones presentados sobre el altar van acompañados de toda nuestra vida, la vida de nuestra Iglesia Diocesana de Zipaquirá, la vida de nuestro Seminario Mayor y la vida de nuestras comunidades y familias en su testimonio evangelizador.
Señor, este pan y este vino te ofrecemos también, el amor de nuestra vida te ofrecemos, Señor, la alegría de amar, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que al ofrecernos como oblación espiritual, nos llenemos de espíritu de humildad y diligencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por la unción del Espíritu Santo, tú constituiste a tu unigénito pontífice de la nueva y eterna alianza, y en tu inefable designio determinaste que en la Iglesia se ejercieran muchos ministerios. Por él no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo cristiano, sino que con fraternal predilección elige a algunos hombres para hacerlos, por la imposición de las manos, participar de su ministerio santo. Ellos preceden a tu pueblo santo en la caridad, lo alimentan con la palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Entregando su vida por ti y por sus hermanos, ellos se esfuerzan en reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te ofrecen constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso también, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Sana,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Héctor Cubillos Peña,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar en esta cena.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Hijo del Hombre no ha venido para que les sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Recibamos esta comunión que nos llena de vida y aprendamos a servir a nuestros hermanos como lo hizo Cristo. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. El Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Es amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amar como os amé. Si hacéis lo que os mando, y os quiero de corazón, compartiréis el pleno gozo de amar como Él me amó, como el Padre me amó.
Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois la espina que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que dicen sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Oremos. Concede, Señor, a tus siervos, unidos con el alimento y la bebida del cielo, que para gloria tuya y salvación de los creyentes, sean siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios, que te ha llamado para el servicio de los hombres en su iglesia, te conceda una gran solicitud hacia todos, especialmente hacia los pobres y afligidos. Amén. Amén. Él, que te ha confiado la misión de predicar el Evangelio de Cristo, te ayude a vivir según su palabra, para que seas su testigo sincero y valiente. Amén. Y el que te hizo administrador de sus misterios, te conceda ser imitador de su Hijo Jesucristo y ministro de unidad y de paz en el mundo.
Y a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Y hay gracia en